Me presento. Mi nombre es Gabriel Galán. Soy abogado de formación. Soy candidato doctoral, PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy especialista superior en justicia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Soy docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad de los Hemisferios, en la Universidad Internacional SEC y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Me desempeño también como asesor parlamentario. Fui presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho certificado por el Centro de Mediación número 66 de nombre Mediatores, del estudio jurídico Legacy Soluciones Legales, y he ocupado parte de mi tiempo pues a dictar conferencias y escribir también algunos textos, algunas obras jurídicas. Ya entrando en tema, cuando había recibido la invitación para participar en esta jornada, me nació el interés de hablar por algo distinto. Sí, había visto también que otros participantes se habían dedicado ya a los tópicos, algo regulares respecto del procedimiento. Tratar de hablar de algo que generalmente se habla poco, que sí es recurrente dentro del ámbito de las actuaciones administrativas, que no deja de generar ciertos nientes, ciertos problemas desde la visión y el enfoque del derecho. Por ello, el título de la ponencia del día de hoy es actuaciones previas y medidas provisionales de protección, que evidentemente vienen atadas al ámbito del procedimiento administrativo y que tiene también su marco legal, además de tener un sustento constitucional. Empecemos. ¿Qué son esto de las actuaciones previas? ¿Y por qué además anclarlo al ámbito del procedimiento administrativo? Vamos a denominar, vamos a conocer, a llamar como actuaciones previas todo procedimiento anterior, y perdón ahí la redundancia, anterior al procedimiento administrativo. Es decir, me imagino que entre las diferentes ponencias que han escuchado, saben que el procedimiento administrativo tiene un inicio y que con anterioridad a este inicio puede haber un grupo de actuaciones que precisamente adquieren el nombre de previas, ¿sí? Por ser realizadas con anterioridad al procedimiento administrativo. Pero estas actuaciones previas también requieren de un proceder, ¿sí? De una comprensión de naturaleza instrumental, de cómo procede. Y por tanto, no es que son ajenas a la comprensión misma de un procedimiento anterior al formalmente configurado como procedimiento administrativo. ¿Ok? Entonces, vamos a denominar como actuaciones previas aquellas actuaciones de la administración pública que son anteriores al procedimiento administrativo, que surgen a petición de persona interesada o de oficios, particular potestades de control, ¿sí? Con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no para iniciar un procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces vamos a tener esta noción de un procedimiento previo
porque finalmente hay una sumatoria de actuaciones, ¿sí? Que son parte de estas actuaciones previas, de actuaciones de la administración que conforman estas actuaciones previas, que tienen un fin específico, ¿sí? Que es conocer las circunstancias del caso particular y la conveniencia del inicio ya de un procedimiento administrativo, ¿ok? ¿Cuándo proceden? ¿Cuándo procede? Estos administrativos que están de unidades de los interesados, eh, incluso que persigue en la determinación de esas responsabilidades, pues sancionar, ¿sí? Poner una sanción a aquel que ha cometido una infracción de naturaleza administrativa, de la relevancia de las actuaciones previas, ¿sí? Estas actuaciones previas deben orientarse ya en su ejercicio y con la mayor precisión posible, pide el Código Orgánico Administrativo, sí, con la mayor precisión posible, la iniciación del procedimiento administrativo, ¿sí? Es parte de la obvia finalidad de ejercer, de ejecutar estas actuaciones previas, la de identificar a la persona o personas que pueden resultar responsables frente a un acto, un hecho en particular, y finalmente para establecer las circunstancias relevantes que concurren en uno y otro caso, es decir, las circunstancias relevantes respecto de la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo o las circunstancias relevantes respecto de la identificación de las personas o la persona en particular que podría resultar responsable frente a ese procedimiento administrativo, ¿sí? ¿Qué trámite se prevé legalmente para el ejercicio de estas actuaciones previas? Obviamente, las actuaciones previas supone un cúmulo de hechos administrativos. Estos hechos administrativos van a nacer por la disposición, por la orden expresa del ejercicio de ciertas potestades, en su mayoría de control, para realizar estas actuaciones de verificación, de validación, a efecto de establecer lo dicho, iniciar el procedimiento administrativo, llegar a identificar a los posibles responsables y las circunstancias relevantes en torno a estas dos posiciones, ¿ok? Pero obviamente este cúmulo de hechos administrativos va a concluir en la emisión de un informe. Y por eso es que al poder visualizar estas etapas en función de que existe una orden para la ejecución de un grupo de hechos administrativos, de actuaciones previas, generalmente hechos administrativos de validación, verificación, ¿sí? A través de la configuración de un informe. Y un informe que además debe ser puesto en manos de aquel sujeto, del administrado que está siendo observado, que está siendo controlado, aquel sobre el que recae esta actividad de verificación o validación para llegar a establecer si se inicia o no el procedimiento administrativo. ¿Ok? Y el administrado, una vez que recibe este informe, fruto de las actuaciones previas, pues tiene derecho a manifestar su criterio con relación a dicho informe, a los documentos que pueden servir de fundamento a ese informe y a los supuestos hallazgos, aquellos hechos que están siendo discriminados, que están siendo determinados en ese informe, ¿ok? Para que finalmente, claro, la persona interesada pues pueda hacer una mención en específico
dentro, porque además la ley establece ahí un término específico, ¿sí? Dentro de 10 días posteriores a la notificación. ¿Sí? Cuando la administración pública pues estime que de la información que se ha recabado y que consta en ese informe, todo ese cúmulo de información, de documentación, pues puede llegar a configurar una prueba, ¿sí?, que debe practicarse ya en el procedimiento administrativo, sobre todo si hablamos de un procedimiento administrativo ya de sanción, pues va a disponer que eh, se entregue, ¿sí?, copia certificada de este informe, aún con mayor razón al administrado, para que manifieste obviamente su criterio. Caso contrario, si es que la administración, como vengo diciendo, estima que existen elementos suficientes, pues finalmente iniciarían el procedimiento administrativo. Pero como estas actuaciones previas también supone un procedimiento anterior al procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, pues tiene normas de caducidad, que también llega a establecer límites en el ejercicio de esa potestad pública. Entonces, una vez que se inician las actuaciones previas sobre cualquier asunto debe notificar el plazo de 6 meses, ¿sí? En el plazo de 6 meses contados desde el acto, ojo, contados desde el acto en el que se ordenaron las prácticas de las actuaciones previas, ¿sí? A cuyo término, pues caduca el ejercicio de la potestad pública sancionadora, la determinadora o cualquier otra que tenga un carácter de agravio, es decir, que pueda causar gravamen, que sea considerado gravoso. Y obviamente esa declaración de caducidad pues puede ser obtenida por vía administrativa, ¿sí?, a través de las vías de reclamación e impugnación que reconoce el Código Orgánico Administrativo, o en su defecto también mediante procedimiento sumario en un sistema de control jurisdiccional precisamente de todo tipo de actuaciones administrativas. Y ya que hablamos de las actuaciones administrativas, pues parece útil llegar a establecer cuál es la naturaleza jurídica de estas actuaciones previas, porque ustedes administrativo, cuando se refiere a las actuaciones administrativas, en el artículo 89, de simple administración, al contrato administrativo, al hecho administrativo y al acto normativo de carácter administrativo. ¿Ok? Y claro, de este cúmulo de actuaciones administrativas, pues cabe establecer qué tipo, ¿sí?, de actuación administrativa es la que recae dentro del ámbito de las actuaciones previas. Y había mencionado, entendiéndose por hecho administrativo, de conformidad con el mismo Código Orgánico Administrativo, el artículo 127, que un hecho administrativo es aquella actividad material que se traduce en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función administrativa que van a producir efectos jurídicos directos o indirectos, sea que, y bueno, esto lo establece la ley, dice, sea que exista un acto administrativo previo, ¿sí? Exista o no exista un acto administrativo previo. Y evidentemente, pues, el ámbito de las prácticas de las actuaciones previas hace relación a este grupo de actividades materiales, de operaciones técnicas, de actuaciones físicas que van a provocar efectos jurídicos, entre ellos precisamente la apertura, el inicio de un procedimiento administrativo, por ejemplo, sancionador. Entonces, para ser mucho más claros, imagínense el supuesto de estar realizando alguna actividad bajo control, digan ustedes, el expendio de algún tipo de plaguicida o fungicida.
Claro, tenemos órganos, ¿sí?, en la administración pública que tienen competencias para el control del expendio de este tipo de productos. Entonces, van a existir servidores públicos que van a acudir a los locales comerciales de estos productos, ¿sí? Y en marco de una actividad física, de una actividad material y además con un claro enfoque de una operación técnica, pues ingresan al local y verifican el cumplimiento de un sinnúmero de normas dispuestas en el marco regulatorio de control. Y en la medida que ellos están haciendo eso, y en la medida en que finalmente incluso te notifican con un resultado, con un informe de la actividad que están realizando, pues estamos dentro del ámbito, el campo de las actuaciones previas. ¿Ok? Sujetas, ¿sí?, al ámbito de los hechos administrativos. Y aunque esto suele ser recurrente, pues siempre hay problemas en la lectura que se da, porque muchas veces se lo ve ya como una etapa propia del procedimiento administrativo de sanción. Incluso muchos recurren a ese hecho, indicando que cómo es posible que se realicen ese tipo de diligencias sin previamente haber advertido el inicio de un procedimiento sancionatorio, cuando en realidad se tratan de un sinnúmero de actuaciones previas que se practican en ejercicio, ¿sí?, legítimo de las potestades que tienen de, pero en este asidero legal, tampoco pueden convertirse en supuestos arbitrarios. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿cuáles son los límites? Primero, siendo hechos administrativos, pues el mismo Código Orgánico Administrativo reconoce que todas las personas afectadas por hechos administrativos, pues pueden impugnar las actuaciones de las administraciones públicas mediante la reclamación o requerir las reparaciones, ¿sí?, a las que tengan derecho de conformidad con la ley, ¿sí? Es decir, en cualquier situación de desvío de poder es evidente que existen acciones, ¿sí?, para la determinación incluso de daños producto de la responsabilidad objetiva del Estado, que acreditaría indemnizaciones a los sujetos que recibieron el daño, ¿sí? Ya eso hace mención. Entonces, si hay maneras, si hay garantías para actuar frente a estas actuaciones previas, pero bajo la comprensión de que son actos procedimentales anteriores al inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Y evidentemente, siendo un cúmulo de actuaciones administrativas, pues también quedan limitados, no solo por la posibilidad cierta de reclamar o impugnar, sino que quedan limitados también por los principios, tanto los principios generales como los principios de la actividad administrativa en relación con las personas considerados, ¿sí?, al inicio del Código Orgánico Administrativo. ¿Qué principios tenemos? Solo para recordar brevemente, ya les comento exactamente cuáles son los que van a recaer en este ámbito de las actuaciones previas. Los principios generales, si mal no recuerdan, son los principios de eficacia, de eficiencia, de calidad, de jerarquía, de desconcentración, de descentralización, de coordinación, de participación, de planificación, de transparencia, de evaluación, de juridicidad, de responsabilidad, de proporcionalidad, de buena fe, y los principios de la actividad administrativa en relación con las personas y probidad, el de seguridad jurídica y confianza legítima, el de racionalidad, el de protección de la intimidad, regir en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública y además en el ámbito de sus competencias, ¿ok? Ergo, no cualquier autoridad va a actuar o va a tener capacidad de realizar actuaciones previas
y menos aún tratar de sorprender, condicionar o forzar a través de estas actuaciones previas. El principio de eficiencia. A través del principio de eficiencia, las actuaciones administrativas, pues, deben aplicar las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas y queda prohibida las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales. Ojo, pues obviamente es relevante dentro del ejercicio de esas actuaciones previas, en el ejemplo que les comenté, es decir, que lleguen a un local de expendio de productos que tienen un marco regulatorio específico. ¿Qué otro principio? El principio de juridicidad, porque la actuación administrativa, ¿sí? Un hecho administrativo, debe someterse a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al código, ¿sí? Orgánico administrativo. Y ojo, bajo la consideración de la que la potestad discrecional se debe utilizar, pero se debe utilizar conforme a derecho. Entonces, la potestad discrecional no es un espacio abierto de arbitrariedad. ¿Okay? El principio de seguridad jurídica y el de confianza legítima, que tratan de que las administraciones públicas pues deben actuar bajo los criterios de certeza y previsibilidad, ¿ok? La actuación administrativa debe ser siempre respetuosa con las expectativas que razonablemente, dice el código, que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado. ¿Ya? Sobre todo en el ámbito de la confianza legítima, es decir, si hay este tipo de potestades de control, pues no puede a la ligera un día una entidad pública alocarse y disponer algo como ocurriría en la academia, un examen sorpresa, tirar a muerte a todo el mundo. Es decir, a sabiendas que eventualmente puede haber un sinnúmero de fallas dentro del mismo esquema de control por parte de la misma institución pública. No es que de la noche a la mañana puede lanzarse a hacer un barrido general y dejar clausurando todos los locales. ¿Ok? Porque obviamente todo el mundo actúa, ¿sí? En función de expectativas que razonablemente ha generado la misma institución y ese límite, es decir, tampoco podemos apelar a lo irrazonable. Es decir, como la institución nunca ha controlado, entonces hago lo que me da la gana y como estoy acostumbrado a hacer lo que me da la gana, entonces la institución no puede hacer nada. No, eso sería completamente irrazonable. Pero dentro de la razonabilidad, claro, no cabe el hecho de salir un día a la ligera, a la loca, sin previo aviso y dejar clausurando todo. Así tampoco puede funcionar, ¿ok? Pero claramente, ¿sí? El Código Orgánico Administrativo también establece que la aplicación del principio de confianza legítima de ningún modo va a impedir que las administraciones puedan cambiar de forma motivada, ¿sí? La política o el criterio que venían empleando. Es decir, a futuro sí puede haber una modificación a romper ese estándar de previsibilidad, pero siempre y cuando esté debidamente motivado y en esa medida también está el respeto por la ley. Ya les digo, no puede haber esa conclusión de que estamos acostumbrados a que no nos controlen, ergo, cuando vienen a controlarme no tengo nada en regla. No, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ok? Y parte también de este principio, y se vuelve relevante, es determinar que los derechos de las personas, obviamente, no pueden verse afectados por los errores o las omisiones de los servidores públicos en estas actuaciones previas, ¿sí? Salvo que ese error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo, dice el Código Orgánico Administrativo, de la misma persona interesada. ¿Okay? Ahora,
Esto en cuanto a las actuaciones previas, que si ustedes revisan el Código Orgánico Administrativo, claro, no trae muchos artículos. A mí me parece que en la práctica es relevante y por eso he querido comentar de ese tema el día de hoy. Pero hay otro particular que generalmente se ata al ámbito de estas actuaciones previas y que es lo que quiero sumar a este planteamiento. Porque sí, las actuaciones previas ciertamente suponen la ejecución de un sinnúmero de hechos administrativos con consecuencias encaminadas al inicio del procedimiento administrativo, generalmente sancionador. Pero en ciertas ocasiones, ¿sí?, por ejercicio de esas actuaciones previas, pues se verifica un estado claro de necesidad de protección por el perjuicio que está causando el incumplimiento del marco regulatorio, que es el que está sujeto a verificación por parte de la entidad de control. Quieren verlo igual como ejemplo. Alguna vez ocurrió bien en medios de comunicación. Hacen controles por temas de salubridad a restaurantes, llegan a un restaurante y, por ejemplo, encuentran una rata muerta dentro de la cocina o encuentran cucarachas. ¿Ok? Obviamente están en una etapa de actuación previa. Es decir, no ha iniciado siquiera el procedimiento administrativo y por tanto uno no podría de ningún modo pensar que ante la verificación en un estado de actuación previa cabe inmediatamente la imposición de sanción, por más evidente que parezca, sin que medie de por medio el procedimiento administrativo sancionatorio, porque eso supondría, ¿sí?, una clara vulneración al debido proceso. Pero también es evidente que si hemos verificado que en un restaurante, al ir a realizar control de los estándares de salubridad, encontramos cucarachas en la cocina o una rata muerta en la cocina, pues tampoco podemos salir, dejar que sigan prestando el servicio de alimentación libremente hasta que se abre el procedimiento administrativo, se discutan los supuestos y se pueda tomar una decisión final. Por eso es que se ha previsto un grupo de medidas, ¿sí?, de naturaleza cautelar. Pero vamos a finalizar la charla distinguiendo el ámbito de las medidas que denominamos provisionales de protección frente al ámbito de las medidas cautelares. Y solo para anticipar un poquito, para que me entiendan, las medidas cautelares se ejecutan ya dentro del procedimiento administrativo, no son previas y no tendrían en qué apalacarse si no existe ya un procedimiento administrativo. ¿Ok? Por eso hay el espacio para las medidas provisionales de protección, que en algunos casos van a ser medidas que en el acto de inicio del procedimiento administrativo, pues van a ratificarse y pasarán a la noción de medidas ya cautelares. Pero previamente al inicio del procedimiento administrativo, pues son medidas provisionales de protección. Y por tanto, como no hay un procedimiento de por medio, pues hay ciertos requisitos que se deben cumplir, ¿ok? Porque no basta, ¿sí?, las simples afirmaciones, los supuestos, las dudas, ¿sí?, para imponer estas medidas provisionales de protección. ¿Cuáles son medidas provisionales de protección? Bueno, son medidas provisionales de protección el secuestro, la retención, la prohibición de enajenar, la clausura de establecimientos, la suspensión de la actividad económica, el retiro de productos, documentos o cualquier otro bien, el desalojo de personas, ¿sí?, limitaciones o restricciones de acceso, ¿sí?, a determinados lugares. Y claro, se hace mención de otro tipo de medidas provisionales de protección de acuerdo con la ley. ¿Ok? Lo primero, hay que tomar en cuenta que hay ciertas medidas provisionales de protección que van a suponer restricciones
manifiestas al ejercicio de ciertos derechos de libertad, es decir, a derechos contenidos en el artículo 66 de la Constitución de la República, en cuyo caso no basta la sola imposición por parte de una autoridad administrativa, más allá de la potestad de control y de prevención que tenga. Entonces, en los casos puntuales de aquellas medidas provisionales de protección que estén vinculadas a la restricción del tránsito, ¿sí?, de la movilidad en el territorio nacional, o cuando se traten de restricciones al derecho a la protección de los datos personales, o restricciones al derecho a la inviolabilidad del domicilio, en dichos casos, pues se requiere la autorización de un juez, se requiere autorización judicial como para poder imponer medidas provisionales de protección que supongan la restricción de estos tres derechos de libertad que son fundamentales, que constan en la Constitución y que por tanto no pueden ser limitados por ninguna autoridad administrativa, sino que deben ser restringidos luego de un proceso de valoración y por orden judicial. ¿Okay? Valoración previa y orden judicial. Y en esos casos, bueno, el Código Orgánico Administrativo lo que nos dice es que hay que presentar la solicitud de esa autorización ante un juez de contravenciones. ¿Okay? El juez de contravenciones del lugar donde se iniciaría el procedimiento administrativo, que es posterior a las actuaciones previas, que es el espacio en el que se van a imponer este grupo de medidas provisionales de protección. Y es más, el Código Orgánico Administrativo incluso prevé un tiempo en el que el juez de contravenciones pues tiene que establecer la orden precisamente para la práctica de este tipo de medidas, aquellas que restrinjan esos derechos constitucionales. ¿Sí? Si mal no me recuerdo, el Código Orgánico Administrativo dice que el juez tiene un término de hasta 48 horas, ¿ok?, para emitir la orden de este tipo de restricciones, en las que ciertamente debe incluir el análisis de la legalidad respecto, ojo, de la actuación previa y de la imposición misma de la medida, porque evidentemente la justificación, los elementos que motivan la imposición de la medida, pues van a estar canalizados a través de la información y la documentación que se recabe por las actuaciones previas, ¿ok? ¿Cuándo proceden estas medidas provisionales de protección? Porque les había comentado, son anteriores al inicio del procedimiento administrativo, están sujetas al ámbito de las actuaciones previas, por tanto, no tienen la noción aún de medidas cautelares dentro de un procedimiento administrativo, entonces no puede sostener todavía el esquema de garantizar o de tener una cautela respecto de la finalidad que persigue ese procedimiento administrativo, sino que aquí el supuesto es el de protección, el de hacer prevalecer el interés público sobre el interés privado, y generalmente esa va a ser la motivación constitucional en la imposición de las medidas provisionales de protección, porque tengo que tener un grupo que debe ser protegido en términos del goce y ejercicio incluso de sus derechos constitucionales frente a la posibilidad, pero se ha de decir una posibilidad cierta, pues de vulneración o de afectación a ese grupo que está sujeto al espacio de protección por parte de la autoridad competente. ¿Ok? Por eso es que para que proceda la imposición de estas medidas provisionales de protección, pues se exigen tres condiciones. Primera condición, que se trate de una medida urgente. Decía, hay que valorar la urgencia
En el ejemplo, les digo, claro, entran a un restaurante, encuentran una rata muerta y cucarachas en la cocina de un restaurante abierto al público. Bueno, es obvio que es inmediato que tienen que dejar de vender. Ese rato tiene que salir todo el mundo y se tienen que cerrar las puertas nomás. Punto. Y eso es inmediato. Eso no puede esperar. Tiene que pasar, ¿sí? Un matiz de urgencia. ¿Okay? La segunda condición es que esa medida de protección sea necesaria y nada. ¿Okay? ¿Qué significa que sea necesaria? Es decir, que dentro de las posibilidades que se tiene para contener la acción dañosa, es decir, para evitar que se provoque un daño dentro de un grupo sujeto a protección, ¿sí? No tengo otra alternativa, la que tengo que imponer a fin de evitar definitivamente ese posible daño al grupo que debe ser protegido. Y la proporción, en el hecho de que la medida debe ser proporcionada, ¿sí? Pues debe haber una relación respecto del daño que puede producir, de la causa misma, es decir, del hecho mismo que tiene esa posibilidad de generar un daño. Y la medida, es decir, si estamos hablando de una cadena de restaurantes, resulta que en uno solo de los restaurantes se encuentra cucarachas. Bueno, no por eso voy a decir que se aplique la clausura de toda la cadena y además de todos los negocios de comida vinculados con los propietarios de esa cadena, porque estamos perdiendo completamente proporción, ¿ok? Y la tercera condición es que esta medida, ¿sí? Sea debidamente motivada. Y ahí hay que ser muy claro, porque la motivación no puede fundarse en simples afirmaciones, debe sostenerse en hechos debidamente verificados. Es decir, en este ejemplo, no basta que venga algún quejoso a decir, señor autoridad, usted que tiene la potestad de control en materia de salubridad a restaurantes, le vengo a comentar que yo vi cucarachas en la cocina del restaurante. Y tú, sin verificar, por la mera afirmación, sin haber constatado absolutamente nada más, ni siquiera el hecho de si el señor es empleado o no del restaurante, nada, sino por la sola afirmación, decides decretar la clausura y mandas a clausurar todo. No, pues la motivación tratándose de una medida que es provisional, es decir, tiene el carácter de temporal por efecto de la protección dada la urgencia, pues debe motivarse en un hecho cierto que ha validado o verificado la circunstancia que pone en riesgo a un grupo específico. ¿Okay? Si no, no cabría la imposición injustificada o justificada en meras afirmaciones de medidas provisionales de protección. ¿Ok? En todo caso, estas medidas provisionales de protección, claro, deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en la decisión de inicio del procedimiento administrativo. ¿Ok? Y el Código Orgánico Administrativo, pues también prevé un tiempo específico, a fin de evitar también que la imposición de una medida provisional de protección se traduzca en una herramienta para provocar daño, ¿sí? Ya no en una herramienta para proteger a un grupo específico, sino una herramienta para provocar posiblemente daño a un agente que creemos está generando perjuicio, pero que todavía no ha pasado a través de un procedimiento administrativo, por tanto, no ha habido garantía de debido proceso y se debe presumir su inocencia, ¿sí? Y por eso, si no hay el procedimiento, si no se establecen plazos razonables para tratar de empujar la apertura del procedimiento, la valoración adecuada y una posible sanción, pues yo no puedo sostener una medida provisional de protección por más sensata y razonable que parezca.
porque ya se traslada la responsabilidad también a la institución y a las autoridades competentes en el ejercicio de sus potestades, entre esas la sancionadora. Ya no solo el ámbito de control, sino también la de resolución y la de sanción. Por eso es que estas medidas provisionales de protección pues deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acto de inicio del procedimiento administrativo, pero un acto de inicio que no puede dictarse en un lapso mayor a 10 días, ¿sí? Mayor a 10 días desde que estas medidas provisionales de protección fueron adoptadas, ¿sí? Fueron adoptadas, ¿ok? Y eso hay que tener mucho cuidado porque quizá una medida provisional de protección, por más razonable que parezca, si excede los plazos, pues se convierte sencillamente en una herramienta de desvío de poder y eso genera responsabilidad pues a las autoridades y a los funcionarios servidores públicos competentes para el manejo pues de los procedimientos sancionadores y finalmente de la resolución y sanción ante el incumplimiento de algún marco regulatorio o el cometimiento de una infracción administrativa. ¿Ok? Además, bueno, hay una clara prohibición respecto de que no se puede adoptar medidas provisionales de protección que impliquen la violación de derechos amparados constitucionalmente o que pueden causar, ojo, un perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, y les comentaba, generalmente la fundamentación en términos constitucionales de la imposición de este tipo de medidas provisionales de protección previo al inicio de un procedimiento administrativo, no es sino la promoción, ¿sí? Y la imposición del interés general por encima del interés particular, ¿ok? Y esto también es importante analizar porque a veces nos volvemos expertos en conocer la cantidad de derechos que están dados muchas veces, los deberes comunes a a todos los ciudadanos ecuatorianos. Y claro, todos esos deberes comunes están contenidos en el artículo 83. Y si mi memoria no me falla, el numeral 7, pues te habla de la promoción del bien común y de la necesidad de anteponer el interés general al interés particular. Punto. ¿Sí? El interés general al interés particular. Por eso es que si yo estoy en un espacio de ejercicio de potestades de control y voy a un restaurante y veo sales, ¿sí? Frente al interés del particular, que es el razonablemente puedo clausurar para que el tiempo estimado de los 10 días, pues se produzca ya el inicio del procedimiento administrativo para que también el administrado, el interesado, pues pueda hacer uso de su derecho de manifestar su criterio, contradecir dentro del procedimiento administrativo para finalmente pues imponer una sanción. Entonces dicen, pero entonces inicio el procedimiento y quitamos la clausura y que sigan comiendo comidas con cucarachas. No, por eso es que es posible en ese acto de inicio, pues ratificar las medidas o modificar las medidas. Y esas medidas ratificadas, modificadas, consideradas ya un esquema de cautela como medidas cautelares, pues se mantendrán el tiempo que dure el procedimiento administrativo hasta imponer una sanción. ¿Ok? Entonces, hay que entender que, bueno, ese es parte del fundamento también de las medidas provisionales de protección. Y ya para ir concluyendo, porque en la invitación me habían dicho que debo hablar alrededor de 40 minutos y me parece que ya me estoy excediendo un poco. Eh, Quiero claramente distinguir el ámbito de las medidas provisionales de protección con las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque obviamente hay medidas provisionales de protección que a su vez pueden ser medidas cautelares, ¿sí?
Entonces, si ustedes hablan de la clausura, del secuestro, de la retención, de la prohibición de enajenar, de las limitaciones, restricciones de acceso, etcétera, etcétera, sí, también son medidas cautelares. También son medidas cautelares. Pero evidentemente, por el momento en el que se acogen, por el procedimiento por el cual se acogen y por las condiciones para que procedan, pues definitivamente, si bien los mecanismos son los mismos, ¿sí? Conceptualmente, las medidas provisionales de protección, pues no son medidas cautelares, ¿ok? Nuevamente, conceptualmente, porque desde los mecanismos, claro, les vas a denominar igual, clausura en el uno, clausura en el otro, ¿ok? Pero el procedimiento que legitime en términos de debido proceso su imposición, los criterios de procedencia, ¿sí? Son diferentes. ¿Eh? Entonces, ¿qué suponen las medidas cautelares? Que uno, cuando la ley permita, sí, va a permitir obviamente ya dentro del ejercicio del procedimiento administrativo, por petición de parte o oficio, pues la persona interesada puede, ¿sí?, solicitar y la administración pública puede ordenar secuestro, retención, prohibición de enajenar, clausura de establecimiento, suspensión de la actividad, retiro de productos, documentos o cualquier otro bien, desalojo de las personas, limitaciones a restricciones de acceso y las demás que prevea la ley, ¿sí? Las demás que prevea la ley. Y ojo, en circunstancias y en reglas comunes con las medidas provisionales de protección, porque finalmente, claro, la clausura de establecimiento es clausura de establecimiento. ¿Okay? Pero ¿cuándo proceden las medidas cautelares? Mientras las medidas provisionales de protección proceden antes del inicio y te fija un tiempo estimado para que se inicie el procedimiento y en el acto de inicio se puedan ratificar, etcétera, pues cuando hablas de medidas cautelares, el primer supuesto es que el procedimiento haya iniciado, que el procedimiento haya iniciado, ¿ok? Y que obviamente, iniciado el procedimiento o existiendo suficientes elementos para decretarlos de una vez en el acto de inicio, pues nunca antes, ¿ya? En el acto de inicio. Entonces, este tipo de medidas van a proceder ya con la existencia de un procedimiento o a partir del acto de inicio del procedimiento. Y estas medidas cautelares pues deben mantener un criterio de proporcionalidad y de oportunidad para asegurar además la eficacia de la resolución. Entonces, cambias ya la finalidad. Obviamente, las medidas para disminuir, de ser posible eliminar, pues es garantizar, generar cautela respecto de la decisión final, para que además la decisión que se tome en esa resolución, pues pueda ser ejecutada y no tenga dificultades respecto de esa ejecución. ¿Ok? ¿Cuándo puedes modificar o revocar las medidas cautelares? En tanto que las medidas provisionales de protección, pues tienen que ser modificadas, ratificadas o eliminadas en el acto de inicio del procedimiento administrativo o sencillamente se declararán extintas por el paso del tiempo sin que se abra el procedimiento administrativo. Las medidas cautelares pues pueden ser modificadas, revocadas de oficio, petición de parte en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, ¿sí? Eh, debían tomar obviamente en cuenta un sinnúmero de circunstancias de efecto de poder tomar medidas para una mejor adopción. ¿Ok? Obviamente, ya estando dentro del procedimiento, además administrativo, la caducidad del procedimiento además provoca la extinción de las medidas.
¿sí? Y evidentemente, pues el acto administrativo que suponga la adopción de las medidas cautelares, definitivamente, no puede ejecutarse, perdón, no puede notificarse mientras no se adopte la ejecución de las medidas, ¿sí? Esto a efecto de evitar de que se pueda perder, ¿sí? Estos mecanismos que finalmente están direccionados a garantizar la ejecución de la resolución que se va a tomar por efecto del procedimiento administrativo. Entonces, eh, contra las medidas provisionales de protección en las que se practican las actuaciones previas, se eleva un informe y probablemente se impone esa medida de protección en torno a un hecho verificado. En cambio, las medidas cautelares, pues está sujeto ya al análisis que se hace para el inicio del procedimiento administrativo o el análisis que se va a hacer mientras dure el procedimiento administrativo, se les va a disponer, se les va a ejecutar y luego se va a notificar pues al interesado dentro de ese procedimiento administrativo. ¿Ok? Bueno, esto era sencillamente lo que les quería comentar la noche de hoy. Espero que si bien no es un tema recurrente en conferencias y demás, les sea útil. De mi parte, les agradezco, les pido mil disculpas por los problemas técnicos eh, que surgieron en la hora en la que en realidad debía dictar esta pequeña charla. Pero bueno, espero que de algún modo sea útil. Me imagino que esto va a reposar en la página de los organizadores. Eh, y bueno, si lo ven, me imagino que a través de los organizadores también pueden encaminar cualquier tipo de inquietud, así que quedo abierto a absolver cualquier tipo de duda. Okay, con esto les agradezco muchísimo. Eh, Les dejo ya que descansen, es viernes noche, me imagino que deben estar agotados, además en circunstancias tan poco amigables como el entorno agreste provocado por el COVID. Así que les agradezco muchísimo, cuídense, cuiden a los suyos y será hasta otra oportunidad. Les agradezco muchísimo, hasta luego.